Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Soy Florencia, para los que no me conocen. Estoy coordinando, junto con Alejandro y Felipe, el Observatorio de la Deuda Pública. Y hoy me toca presentar al doctor Federico Delgado. Si ustedes me permiten, voy a leer, porque hay cosas que no se pueden memorizar. Bueno, Federico Delgado es abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado sobre sistema penal. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el Poder Judicial de la Nación, en el Ministerio Público Fiscal. Es fiscal titular ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional de la capital federal. Tiene diversas publicaciones en relación a lo jurídico y a lo político, de las que vamos a destacar, o a mí me gustaría destacar. Injusticia, que fue el primero que leí, República de la Impunidad y La cara injusta de la justicia. Hoy en este seminario, Diversas miradas sobre el endeudamiento, nos acompaña Federico para relatarnos la imposibilidad de la investigación de la deuda. Como nos adelantó Alejandro, nos explicó Alejandro, en Argentina existe una causa que es la 14467 y su pronunciamiento judicial del año 2000, y la causa que la continúa, la 914798, que está actualmente abierta. Estas ambas causas precisan cómo se posibilita el modelo de acumulación financiera a partir del endeudamiento soberano mediante empréstitos ilegales e ilegítimos, defraudando abiertamente los intereses nacionales, como nos contó Alejandro. Cuando hablamos de la deuda externa, la generalidad nos remite a explicaciones desde una perspectiva económica muchas veces tecnicista, porque su explicitación ha tenido generalmente un fundamento administrativo y financiero. Pero es posible, y este es nuestro desafío, llevar a cabo un análisis o diversos análisis e investigaciones interdisciplinarias que consideran la relación de estas dimensiones financieras con la dimensión social y, sobre todo, analizar la estructura política y jurídica que garantiza este sistema de dominación. En este sentido, el Observatorio de la Deuda Pública, del que Federico es parte como miembro integrante del Consejo Asesor, cuenta en su archivo, como nos comentó Alejandro, con documentación que surge de los antecedentes judiciales y de las investigaciones sobre la deuda que tramitan en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 2, Secretaría número 4, con intervención de la Fiscalía Federal número 6. ¿Está bien? Está muy bien. Bueno. En nuestra página web, ahí está, nuestra hermosa página web, ustedes van a encontrar un montón de documentación. Todos los ciudadanos pueden revisar los dictámenes de fiscalía, el listado de los deudores privados, el listado de todos los deudores privados que han sido beneficiados con la estatización de sus deudas, el dictamen de la Cámara Criminal y Correccional Federal que confirmó el procesamiento de Cavallo y de Marx en la causa del megacanje de bonos del año 2001, entre otros antecedentes jurídicos y denuncias. También tenemos una serie de biografías donde están enunciados con nombre y apellido aquellos que tomaron las decisiones en contra de los intereses nacionales. Bien. Hoy Federico nos va a hablar de estos tres ejes problematizadores. En primer lugar, la complejidad y los prejuicios de las investigaciones sobre la deuda externa en base a su experiencia personal. En segundo lugar, la falta de coordinación que existe hacia el interior del Estado federal, como la inarticulación, la fragmentación de la información y los pocos mecanismos de rendición de cuentas, que todos estos elementos conspiran frente a la posibilidad de investigar de forma adecuada. Y por último, la cultura jurídica del fuero federal, que incluye los problemas de capacitación que tiene el sistema judicial y la captura del Estado
por parte de algunas élites, tanto públicas como privadas. Sin más introducción, escuchamos atentamente al doctor Federico Delgado. Gracias. Gracias por la invitación. Es para mí un orgullo estar acá. La estamos pasando muy bien y no quiero dejar de agradecer el recibimiento, la invitación, todo muy afectuoso. Muchas gracias. Yo les voy a pedir un favor, que si ven que los aburro y que no se entiende, levanten la mano y me lo dicen, con toda impunidad, porque la idea de esto, es, como dijo Alejandro, es conversar, es difundir, y voy a hacer el máximo esfuerzo posible para evitar un problema que tenemos los abogados, que es enseguida empezar a hablar en jerga, con un lenguaje que por ahí es muy aburrido y un poco expulsivo para la mayoría de nosotros ciudadanos. Yo elegí 3 ejes porque quiero empezar como si fuese una casa por los cimientos, para después comprender por qué hay una imposibilidad, que ustedes vieron que está la I y la M entre paréntesis, pero en realidad no hay imposibilidad. La posibilidad está perfectamente abierta, lo que hay es un montón de barreras que fuimos construyendo, algunos por acción, otros por omisión, algunos por interés, otros por desidia, pero que concretamente parece que hemos encapsulado un tema que es muy importante para nuestra vida personal y para nuestra vida pública, como la deuda, ¿no? Nada peor que vivir endeudado. Nada peor que vivir endeudado. Para que ustedes se imaginen, todos habrán visto por televisión el edificio Comodoro Pi, o como dicen algunos, el Serpentario, que es donde se investigan las cosas de la deuda. Hay una cosa que es como una universidad, siempre hay una distribución de espacios, y la distribución de espacios tiene ya en sí misma, explica cierta, no digo jerarquía, pero sí prioridades. En los tribunales, quien más cerca está del juez, se supone que es más importante como colaborador. En el edificio Comodoro Pi están los jueces y tienen la oficina del juez, a la izquierda una oficina, a la derecha otra oficina, y son sus colaboradores inmediatos. Con el paso del tiempo, algunos jueces van consiguiendo otras oficinas en otros lugares, no tan cerca de ellos, porque es trabajo que hay que hacer, pero que no les importa tanto. Entonces, el Juzgado Federal 2, donde está la gran mayoría de estas investigaciones, tiene la oficina del juez, la oficina de la derecha y la oficina de la izquierda. Y tiene otra oficina que está en el 5º piso, donde están las cosas que menos importan. Adivinen dónde está la causa de la deuda. En el 5º piso, en la oficina que menos importa, que es básicamente un lugar en el que van las personas o que están peleadas con el juez, o que no les gusta cómo trabajan, o que por alguna razón tienen algún conflicto con la dinámica interna de la oficina. Funciona como una suerte de una mezcla de cosas que hay que hacer pero no importan tanto, exilio, en fin. Bueno, ahí está arrumbado, ahí permanecen arrumbados los expedientes de la deuda. Entonces, ya eso nos da un primer indicio de por qué hay una imposibilidad que está construida. Porque en realidad hay un problema de fijar prioridades. Evidentemente, rara vez ha sido una prioridad. Entonces, la primera impresión de la experiencia personal, no solo mía, yo estoy acá hoy porque fui gentilmente invitado, pero mucha gente podría decir lo mismo. La primera experiencia es la frustración. Para los que somos judiciales, ¿no? Es la frustración. Ese es el primer indicador. No voy a repetir lo que dijo Alejandro, pero les dio una idea de qué tipo de protagonistas tienen los expedientes sobre la deuda. No es el señor que roba una billetera en un colectivo, no es el señor que se va sin pagar de un bar, no es el señor que rompe un cartel por la calle. Es otro tipo de gente, con otro tipo de intereses, con mucho poder económico, mucho poder simbólico y a veces poder político. Como explicó Alicia también, con mecanismos que parecen muy difíciles, pero que a veces con mentiras escritas, diciendo, fulano me debe 20, el que tenía que pagar dijo, ah, sí, te debía 20, no me acordé, te los pago. Digamos, hay mecanismos de esa brutalidad. Yo estoy simplificando y pido perdón a los expertos, pero lo simplifico para que el mensaje quede claro. Digamos, con esa simplicidad, Argentina ha perdido recursos. Ahora, ¿qué pasa con la ley ahí? Bueno, no voy a decir nada nuevo. La deuda no escapa a una matriz, a una deficiencia que tiene nuestro Estado nacional, que no aplica
con la misma intensidad la ley, digamos. La evidencia judicial, no lo digo yo, digamos, la evidencia de los casos, los resultados, el desempeño, muestra que nuestra justicia es siempre más cruel con el que menos poder tiene y tiende a ser más genuflexa cuando más poder hay. Que eso quiere decir que si imaginamos que Argentina es una meseta de color verde, hay algunas zonas que son marrones. En esas zonas marrones la ley no llega, o llega con menor intensidad, o llega tarde y llega mal. La deuda obviamente integra el elenco y comparte este grupo privilegiado que tiene en cierto modo una posibilidad de evadir la ley, junto, qué sé yo, con la evasión tributaria, el lavado de dinero, la corrupción administrativa, los comportamientos que a todos nos indignan. Lo que pasa es que el de la deuda permanece siempre como un costadito, porque se la presenta como una cuestión muy compleja, como una cuestión que está reservada a expertos, como una cuestión que ninguno de nosotros podía comprender, salvo que se dedique mucho tiempo a estudiar de qué se trata. Y la primera aproximación es esa. Yo les juro que la primera vez que ustedes ven un expediente de la deuda, dicen, wow, ¿por qué yo? Sáquenme de acá. Porque primero se utiliza un lenguaje privado. Y el lenguaje privado quiere decir que ya es un poco expulsivo, porque se utilizan palabras que supuestamente comparte un grupo minúsculo y no el común de nosotros. Pero es una trampa, porque son simples actos de comercio. Algunos están alojados, encapsulados, encriptados en palabras que o las importamos de otros idiomas, o combinan el castellano con el inglés, o se utilizan construcciones que tienen que ver con la jerga financiera, pero que cuando uno saca todo eso es como una cebolla. Cuando uno empieza a sacar la cáscara, aparece la cebolla y uno empieza a llorar, es inexorable. Con la deuda pasa lo mismo. Uno empieza a llorar cuando le saca la cáscara porque ve que no era tan difícil, ve que no era tan complejo, ve que son operaciones muy simples, aritméticas, y que significan un castigo para la enorme cantidad de los argentinos, pero que están protegidas por esa suerte de ropaje que las vuelve un poco complejas. Hay una tercera imposibilidad, que es lo primero que uno escucha en tribunales. Cuando uno entra a tribunales, en mi época, que era cuando era más joven, obviamente, y se interesa por la deuda, lo primero que empieza a escuchar es, oye, hay que ver con eso, son cuestiones políticas no judiciables. Y, ¿qué es esto? Una cuestión política no judiciable. El doctor Bresal se ríe, porque lo va a explicar cuando toque su turno mejor que yo, pero básicamente quiere decir que hay algunas cosas, algunos comportamientos que están como sustraídos de los jueces, porque supone que están reservados a decisiones de alta política que no pueden ser revisadas, sobre las que no hay que rendir cuentas. Y eso los jueces no lo pueden analizar. Es como que, imagínense que en esta universidad la rectora diga, hay reglamentos, hay un montón de normas, pero hay un segmento, hay una parte de eso que a mí no, yo sobre eso hago lo que quiero y ni siquiera respeto estas normas, puedo hacer lo que me plazca. Y nadie puede ni siquiera preguntarme, porque es algo que está reservado a mi propia esfera. Esto, imagínense, cuando uno administra recursos de los demás, es algo magnífico, porque es administrar intereses ajenos sin rendir ningún tipo de cuentas. Entonces, se confunde, a veces, tramposamente, y lo van a ver en la tele todo el tiempo, porque cada vez que hay una crisis, la cuestión de la deuda está presente, no se puede juzgar un endeudamiento. Y eso es cierto. Pero ojo, uno para tomar deuda tiene que, como explicó Alejandro, llenar papeles, llenar formularios, cumplir con el formulario 08, el 09, el 010, como comprar y vender un auto. Hay que un montón de formularios. Ahora, si uno no lo llena mal o se olvida, ahí hay un problema. Esa es la cuarta imposibilidad que vengo enumerando de la deuda. Y lo tercero que hay es, yo me hago cargo de mi angustia, o como judiciales, que a veces nos falta, es como que las transacciones comerciales, la forma en que el mundo hace negocios, viaja en un auto modelo 2023 y a veces nosotros vamos en un Fiat 128 modelo 1972. Esto hace que son carreras casi imposibles, pero porque nos falta capacitación, porque nos falta estudiar, porque nos falta entender
de esto va a hablar seguramente Archibaldo mañana mucho mejor que yo, cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo de las finanzas, cómo funciona la globalización, qué impacto tienen los estados y qué cosas pueden hacer los estados. Entonces, cuando nosotros no comprendemos, cuando no entendemos, cuando no sabemos, sí que es bastante humano al menos correrse, ¿no? Dejarlo a un costado, tratar de escapar. Entonces, la desigual aplicación de la ley, la confusión entre cuestiones políticas y no judiciables y cuestiones judiciables, la falta de capacitación, la prioridad de asignar de este trabajo menor o mayor importancia, y el lenguaje privado es el primer gran mojón que hay que trascender y que es lo que conspira contra es la primera gran muralla que encapsula la deuda y que por ahí impide investigarla. Eso parece algo muy tonto, pero es algo muy fuerte y es algo que indirectamente y por ahí muchas veces sin querer ha conspirado contra el éxito de investigaciones. Muchas personas tienen en sus manos cosas que no comprenden y a veces por falta de humildad o por vagancia prefieren esconderlas. Pero también hay problemas que tienen que ver con el propio Estado, pero con la coordinación. Es interesante pensar esto saliendo de los ismos, porque uno puede decir la culpa es de los militares, del militarismo, la culpa es del menemismo, la culpa es del radicalismo, la culpa es del kirchnerismo, la culpa es del macrismo, y por ahí todos tienen una cuota de responsabilidad, pero me parece que hay algo que trasciende, que tiene que ver con una lógica de funcionamiento de nuestro Estado, que en cierto modo, voy a cerrar con esto, pero lo adelanto, tiene algunos espacios que están capturados. El Estado, ustedes saben, es la expresión de nuestro poder político como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos tenemos el poder político y depositamos en un acto de fe, en un fideicomiso, en algunas personas que nos representen. Se supone que esa gente nos va a representar y va a hacer arreglos de manera tal que nos va a solucionar la vida y vamos a vivir mejor. Y si no lo va a hacer, nosotros tenemos siempre la posibilidad de cambiarlos, corregirlos, sacarlos, recuperar lo que es nuestro, que es el poder político. Por algunas cosas que hoy no podemos discutir, porque el motivo de la charla es otra, gran parte de nuestras instituciones, que son la expresión de nuestra voluntad, han sido capturadas por intereses que no son los nuestros. A veces son intereses de los bancos, a veces son intereses de los grupos financieros, a veces son intereses de algunas empresas, a veces son intereses de algunos políticos. Lo que me importa, el concepto interesante es que eso ha sido capturado, quiere decir que ya no trabaja más pensando en que nuestra vida sea mejor, sino que trabaja para otros intereses, aunque en la retórica nos dice que lo están haciendo por nosotros. Entonces, adentro del Estado, en el día a día, en el funcionamiento, eso se nota y mucho. Se nota y mucho básicamente primero en la falta de coordinación. Alejandro lo explicó, lo sabe mucho mejor que yo. En nuestro Estado no hay archivos. Cuando un juez le pregunta al Ministerio de Economía o al Banco Central, dígame, Alejandro lo explicó, ¿por qué pagó tanto? No, yo pagué porque me dieron la orden. Está bien, pero ¿por qué dieron la orden? ¿Quién le dio la orden? Y no, me la dio fulano. Fulano, ¿usted por qué le dio la orden? No, bueno, porque había un documento. Es el gobierno de nadie. Cuando nadie toma la decisión, no gobierna nadie y nadie es responsable. Nuestro Estado, además, una expresión de la captura es la destrucción de archivos. Alejandro contó el caso de Norm Maiden, que creo que estaba aún la investigación abierta, pero nuestro Estado pierde archivos porque a veces se inundan los sótanos. Nuestro Estado pierde archivos porque a veces los comen las ratas. Nuestro Estado pierde archivos porque a veces buscan containers para esconder la documentación y la apilan como apilamos nosotros lo que no nos gusta sin ningún tipo de clasificación y eso queda arrumbado en el puerto y nadie sabe dónde. Nuestro Estado es bastante cruel con nuestra memoria, no solamente con la memoria política, sino con la memoria institucional, con las cosas que pasaron. Es como que hay una inercia o una tendencia, una cultura a destruir lo que hemos hecho. Quizás es una forma de autoproteger a los funcionarios para que no rindan cuenta, no lo sé. Pero lo concreto es que es imposible que entre un juez, un banco central y un Ministerio de Economía o Secretaría de Finanzas haya un diálogo en el que la información que cada sector debería tener fluya, circule y se pueda retroalimentar. No existe.
No existe. Entonces, cuando cualquier juez o un historiador quiere reconstruir qué pasó con la deuda, tiene que buscar la buena voluntad de algún funcionario que se fue del Estado o que guardó copias. Porque los funcionarios que hacemos guardamos copias, pues sabemos que el día que se pierde encima la culpa va a ser nuestra. Entonces cuando digan, che, ¿qué hiciste con esto? ¿Que lo perdiste? No, acá está la copia. Porque si no el sumario va a ser para nosotros y sabemos quién lo destruyó, por ahí no lo podemos probar y tampoco lo podemos decir. Entonces, pero es todo demasiado artesanal. Pero esto tiene que ver básicamente, para esto no hace falta plata ni una consultoría del Banco Mundial. Para esto hace falta, y este es el problema de la ausencia de coordinación, rendir cuentas. Nosotros somos una república democrática. El rasgo del republicanismo tiene que ver justamente, como está anclado en un fideicomiso entre representantes y representados, una relación de principales y los agentes tienen que rendir cuentas todo el tiempo. Tienen que explicar por qué hicieron las cosas bien y por qué las hicieron mal. Una forma de evitar la rendición de cuentas es destruir la documentación y hacer que el Estado funcione como compartimentos estancos. Después hay la ley. Tiene un rol clave en toda esta falta de coordinación. Las leyes, ustedes saben mejor que yo, que son un invento de la modernidad, porque en algún momento se supone que decidimos vivir organizados en base a derechos. Dejamos de resolver nuestros conflictos por propia mano, dejamos de apropiarnos de cosas por nuestra propia capacidad de fuerza, por nuestro poder económico, y decidimos organizarnos y que la ley sea el mecanismo que resuelve nuestros conflictos. Y si hay un conflicto, vamos a la justicia y hay una burocracia judicial que se va a encargar de dirimir qué pasó y va a evitar que nos matemos. Y esto requiere algunas renuncias nuestras. Renunciamos, por ejemplo, a cuando le tenemos bronca a alguien o nos hizo un daño, a pegarle una piña y lo denunciamos ante un juez. Ahora, estas leyes también. Entonces las leyes son un mecanismo que es como una gran caja de herramientas. Todos en casa tenemos martillos, tenazas, destornilladores, pinzas, y entonces cuando se rompe un cuerito de la canilla lo cambiamos, cuando el botón del baño no funciona, cambiamos el flotante y utilizamos la herramienta específica. Y cada herramienta tiene una función. Las leyes podemos pensarlas, perdón doctor porque usted sabe mucho más que yo de filosofía del derecho, pero podemos pensarlas, si me da licencia, como un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a solucionar problemas. Es una perspectiva un poco realista, pero bueno, me sirve para este caso. Está pensada para solucionar nuestras vidas. Ahora, un martillo sirve para clavar un clavo y poner un cuadro, pero también para reventar un dedo. Un destornillador sirve para clavar un tornillo o para pinchar a alguien y hacerle un daño. Las leyes en nuestro país, paso a paso, de alguna manera se han transformado y en algunos aspectos, por ejemplo en el de la deuda, funcionan como mecanismo que protegen los intereses de los acreedores en desmedros de los deudores que somos nosotros. Por ejemplo, el Banco Central, seguramente hablará algún experto como Noemí mañana o esta tarde, con mucha más precisión que yo, digamos, funciona como si fuese un apéndice escindido de los intereses del Estado Nacional. Tiene un montón de protecciones legales que hace que los diputados, los senadores, los jueces, los ministros puedan auscultar, puedan pedir cuentas, puedan pedir informes sobre lo que hacen un montón de personas que están manejando, en rigor de verdad, gran parte de la economía del país. Después hay algunas legislaciones que tienen que ver con podríamos llamar inmunidad, pero yo prefiero impunidad, que tiene que ver cuando Argentina emite deuda. Ustedes escuchan la emisión de deuda y dicen, ¿qué será esto de emitir deuda? ¿Qué será esto de emitir deuda? Perdón, pero básicamente es como emitir un pagaré. Pagaré al portador la suma de tanto dinero en tanto tiempo. Básicamente es eso. Entonces, la Argentina, por una cuestión que no viene al caso de traer a colación, pero desconoce absolutamente quiénes son nuestros acreedores. No sabemos quiénes son. No, el país es un país que es un estado bastante bobo, que no tomó ningún recaudo, aún conociendo que el tráfico internacional requiere de cierta agilidad, aún reconociendo que los instrumentos de crédito son al portador y van circulando, que hay mercado secundario, que la gente que lo compra lo puede revender. A pesar de todo eso, el Estado no tomó ningún tipo de recaudo para saber a quién le debe. Entonces ese anonimato
se transforma en una suerte de impunidad también, porque eso después hace que, por ejemplo, permite que en momentos como ahora de crisis, un montón de gente compre deuda nuestra a $1 y dentro de algunos años, cuando, como indican los ciclos de nuestro país, la cosa por ahí mejore un poco, nos lo vendan a nosotros mismos que lo emitimos a mucho más. Digamos, hay un montón de timbas, funciona como un gran casino la deuda. Un gran casino en que los expertos van apostando con la diferencia que saben cuándo van a ganar y cuándo van a perder. Y lo hacen porque hay mecanismos legales que los protegen. Y esos mecanismos legales, muchos de esos son verdaderas renuncias que ha hecho el Estado-Nación. Verdaderas renuncias que no sé si tienen que ver con intereses, tienen que ver con desidia, o vaya a saber con qué. Pero lo concreto es que la ley, que debería ser esas herramientas que funcionan para mejorarnos la vida, se transforman en como si fuesen paredes que protegen los intereses de los acreedores que tienen deudas, cuyo origen generalmente o a veces es bastante sospechoso en términos técnicos. Entonces me parece que ahí hay otro problema. Y otro problema tiene que ver con la forma en que el Estado emite deuda. Por ejemplo, Argentina, a nivel federal, para comprar azúcar o yerba, o agua para una oficina, o elementos de limpieza, tiene que ser un procedimiento que es bastante complejo, que se llama licitaciones, pero que es bastante complejo y que impide o debería impedir que haya negociados. Digamos, el Estado toma algunos recaudos porque supone que es mucha plata la que está en juego y somos humanos al fin, uno tiene amigos, familiares, uno puede ser inmoral, otro puede ser un corrupto. Entonces toma recaudos para que eso de alguna manera tenga el menor impacto posible en el patrimonio público. Una vez, el abogado del presidente de la Rúa, que estaba procesado por el Medacanje, vino indignado a verme a mí. ¿Cómo puede ser que un expresidente está procesado? Usted no tiene idea lo que pasa, yo qué sé. Entonces, digo, mire, si quiere, yo lo respetaba mucho, es un profesor, había sido profesor mío, digo, yo le puedo explicar de qué se trata en 10 minutos. Le explico y el tipo me dice, pero yo no puedo creer que nosotros para comprar papel higiénico, fue su metáfora, hacemos licitación y para semejante deuda hace falta solamente enviar un mail. Quiere decir que no hay cuando un funcionario, que es lo que explicó Alejo, ¿no? Que cuando el Congreso delegó en el Ejecutivo la capacidad de tomar deuda, después el funcionario que ocasionalmente está tiene la posibilidad de emitir 2 o 3 resoluciones y esas resoluciones comprometen el patrimonio de generaciones de argentinos y funcionan como como lo que son las deudas, ¿no? En la vida de cualquiera de nosotros. Quiero decir, eso también es falta de coordinación y eso también es la ley funcionando como un sistema que, lejos de ser una herramienta que mejora nuestras vidas, protege los intereses de aquellos que nos exprimen y extraen la riqueza que generamos a veces sin causa, lo cual ya en Roma estaba prohibido, y a veces con causas ilícitas. Y después hay un problema, es el tercer eje, de cultura judicial, que está un poco anclado con los problemas que todos ustedes padecen de la justicia federal argentina, ¿no? Los problemas de morosidad, los maridajes entre la justicia y el poder político, el poder económico, la corrupción, los problemas que hay de autonomía, los problemas que hay de independencia, los problemas que ustedes conocen son simplemente por leer los diarios y ojalá que no por tener que litigar en el fuero federal, que es algo bastante tortuoso y no se lo recomiendo a nadie. Pero esos problemas también impactan en las causas de la deuda. Hay una cultura judicial que es bastante brumosa, que es compleja y que tiene algo que es maravillosamente cruel. En cualquier parte del mundo, los sistemas judiciales cumplen la ley o no la cumplen. Son muy arbitrarios o son muy legalistas. En la Argentina hay una particularidad, que es que la podemos torcer. Torcer el significado de la ley es cumplirla un poco, pero no cumplirla del todo. Es el eterno gris. Una parte cumplí es la parte cuando hubo un examen que se puede defender. Uno no estudió todas las bolillas, sabe más o menos la mitad del programa, pero de todas sabe un poquitito y está en condiciones de defenderse y es como un frontón, todo lo devuelve. Y si por ahí ese día estamos inspirados y el profesor se apiada, y por ahí un 4 nos llevamos de ese final. Pero no es que estamos preparados, es que la peleamos con muy pocas herramientas, fuimos más o menos torciendo los conceptos, hicimos un papel que nos permitió la cultura de zafar. Eso está muy presente en la cultura judicial. Entonces, los expedientes de la deuda, claro, funcionan o tienen como protagonistas intereses muy complejos.
Intereses complejos que ¿por qué le pesa a un juez o a un fiscal tomar una decisión en un caso de la deuda? Por un interés personal de él. Porque el tipo por ahí, vamos a poner una imagen, es juez de primera instancia, tiene 34 años, mucho talento, se preparó. Y el tipo es muy leal a la Constitución y tiene intenciones de ascender en la carrera judicial. Y de golpe tiene un expediente con los protagonistas que recién Alejandro citaba. Y el tipo dice, bueno, tiene que bajar el martillo y sabe que la ley está para el lado, digamos, de la Constitución. Pero el otro lado tiene intereses y alguno le dice, che, vos querías concursar, ¿no? Vos querías ascender. Ojo con estos tipos, ¿eh? Ojo con estos tipos, que estos tipos te destrozan. Ojo que esto... ¿Y dónde concursás vos en el Consejo de la Legislatura? Ah, ¿vos sabías que hay 2 o 3 consejeros que fueron a un viaje que hizo justamente esta empresa que está vinculada a este banco y que en realidad, ojo, que por ahí te acuestan, ¿eh? Entonces el tipo piensa, entonces ¿qué hago? Tampoco puede decir certificado de buena conducta. Hacen la que hace la justicia federal, el eterno durante. Las causas no tienen principio y no tienen fin. Esto quiere decir que esto es muy grave porque complejiza un hábito que es que la idea es que los sistemas judiciales se enjuicien. En la Argentina, la justicia federal somete a proceso. Someter no es enjuiciar. Cuando uno lo enjuician en un plazo razonable, tiene una sentencia que dice culpable o inocente. Si es culpable va a la cárcel, si es inocente se va a su casa y le piden perdón. Pero estar sometido a proceso es estar todo el tiempo cosificado, 10, 15, 20 años. Digamos, es una máquina de objetualizar personas y de triturar subjetividades. Con la deuda, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta eso? Bueno, los expedientes de la deuda son enormes bolsas. Enormes bolsas en las que se acopian pruebas, enormes bolsas en las que hay pericias, enormes bolsas en las que hay información, pero enormes bolsas en las que después nadie toma una decisión con esa información. Hubo algunos jueces que tomaron. Ballesteros fue un juez muy controvertido, pero es el único juez que tomó 2 decisiones. En la denuncia que hizo el papá de Alejandro, tuvo una decisión controvertida, pero que al menos hizo una calificación de esa decisión, creo que era en julio del año 2000. Dijo, fraudulenta, ilegal, pidió intervención al Congreso. Unos años después procesó a De la Rúa, a Cavallo, a Daniel Mars, a Jorge Baldrich, porque habían defraudado el Estado Nacional con el tema del megacanje, la deuda. Ese expediente fue como, ¿vieron cuando uno va al supermercado y carga en la bicicleta una bolsa chiquita, papas o naranjas, y por ahí agarra pozo, las va perdiendo? Ese expediente en el 2004, creo, tenía 4 procesados, pero fue perdiendo procesados a medida que iba avanzando. No importa por qué, otro lo podemos conversar. El tema es que a la bolsa, a juicio oral, llegó con un solo procesado, que era Domingo Cavallo. 10 años después, o 12 años después de los hechos, se hizo un juicio oral, que tuvo un solo ciudadano que lo fue a presenciar, y esto nos interpela. Un solo ciudadano lo fue a presenciar que merece un homenaje de parte de nosotros, fue Mario Cafiero, que falleció hace poco tiempo, un gran luchador de estos temas, que había hecho la denuncia original y presenció todas las audiencias. Entonces, cuando hace el alegato el fiscal, hace el alegato la defensa, me viene a ver y me dice, yo creo que los van a condenar. Ha estado muy bien la fiscal, han estado muy bien los testigos, han estado todos muy bien. Cavallo absuelto. ¿Qué pasó? Entonces, 1000 conspiraciones. Pero yo, después de tantos años, trato de huir de las conspiraciones. Y en tribunales, como yo me crié en tribunales, conozco mucha gente, me conocen todos, empiezo a averiguar de lo que son segunda, tercera línea. Che, ¿qué pasó? Y un funcionario cercano a ese tribunal oral me dice, no, pasa que no entendieron. La verdad no entendían un pomo la cuestión de la deuda. No entendían y como no entendían bien cómo era el hecho entre la decisión, tomaron una decisión moral, no legal. Temieron condenar a un inocente. Entonces, republicanamente hablando, prefirieron que no haya ningún culpable condenado y que si algún culpable estaba inocente, eso era mejor que un inocente condenado. Lo dije al revés. No pasó absolutamente nada. Esto quiere decir que la cultura judicial,
la forma en que se investigan los casos, en que se hacen los expedientes, tiene un poder muy fuerte en esta imposibilidad de investigar la deuda. Pero el expediente como bolsa, y esta relación que yo un poco en broma y un poco en chiste, porque no doy nombres para no tener más problemas, porque les juro que no quiero tener más problemas, los podría dar, pero no tengo pruebas, como decía Antonio Cafiero. Entonces, si no tengo pruebas, no puedo dar los nombres, tengo solamente certezas. Este funcionamiento de los expedientes como bolsas, en las que los magistrados juntan información y no toman decisiones, está vinculada con la captura del Estado, que es el gran problema. Es la captura del Estado por intereses que no son los generales de la sociedad. El espacio judicial, en ese aspecto, en los últimos años se ha degradado mucho, tiene muchos problemas, por eso algunos historiadores de los sistemas judiciales dicen que en la Argentina el sistema judicial de algún modo se escapó de la Constitución porque hace cosas que no están previstas en la Constitución. Dicen que la degradación es mucho más alta que incluso en periodos dictatoriales, porque hay funciones manifiestas que tiene que cumplir la justicia, que es aplicar la ley, autoadministrarse, etc. Pero hay otras latentes que no están previstas y que tienen que ver básicamente con fabricar impunidad, con armar causas, un montón de patologías que ustedes conocen y que no viene al caso que hoy comentemos. Pero esta captura del Estado también se expresa en los expedientes de la deuda. Hay intereses muy fuertes que hacen que estas cosas no avancen. Ustedes saben que Luigi Ferraioli tiene un libro maravilloso en que habla de los poderes salvajes. Los poderes salvajes, mañana va a hablar Archie sobre esto, tienen que ver con la gobernanza mundial, ¿no? Son grupos económicos, son poderes económicos muy fuertes, fondos comunes de inversión, BlackRock, por ejemplo, que yo por los diarios no tengo otro contacto, pero que tienen más poder que los estados. Y esos poderes salvajes, dice Ferraioli, tienen la posibilidad de pisar la soberanía de los estados-nación, tienen la posibilidad de... pueden, si quieren, en un día arruinar la economía de un país como el nuestro, que es pequeño, o como Chile, o como Uruguay, o como España, o como Italia. Un día se enojan esos señores y hacen algunos movimientos en el casino global y nos despertamos todos mucho más pobres. Pero en el caso argentino, que obviamente no escapamos al mundo y sufrimos esos poderes salvajes, yo esto lo puse en mi República de la Impunidad, muchos se enojaron, los poderes salvajes penetraron para mí las estructuras del Estado. Entonces tenemos poderes salvajes por arriba, que son de los que habla Ferraioli, y poderes salvajes por adentro, que han penetrado nuestras instituciones y han hecho que nuestras instituciones parece que están pensadas y funcionan para mejorarnos la vida, pero en rigor de verdad muchas de ellas, aunque hay mucha gente buena dentro, estoy hablando conceptualmente de las instituciones, no de las personas, muchas de ellas están para servir intereses particulares. Y estos intereses particulares requieren, en cierto modo, de un poco de impunidad. El poder político en la Argentina, lamentablemente, requiere alguna cuota de impunidad para funcionar. Si no, ustedes pasen por cualquier cárcel federal, vean el día de visitas qué tipo de personas están visitando a los presos y van a ver que la extracción social son personas vulnerables, humildes, que si cometieron un delito está bien que estén presos, pero no van a ver ni lavadores de dinero, ni evasores tributarios, ni narcotraficantes, ni corruptos que estén detenidos por jueces de la Constitución. Quiero decir que la captura del Estado, los poderes salvajes que lo penetraron, esta cultura jurídica tiene que ver en el fondo con este formato del poder político que requiere una cuota de impunidad para funcionar y que la justicia, no todos los judiciales, la justicia como dispositivo institucional asigna la cuota de impunidad que el poder necesita para reproducirse. Y esa es la tragedia que habita los expedientes de la deuda. Por eso funcionan como grandes bolsas de información que, digamos, uno apunta y auspicia y apoya emprendimientos como este que tienden a hacerlos visibles. Porque la única forma de dar vuelta a esta historia es que los titulares del poder político, todos nosotros, tomemos las decisiones que tenemos que tomar, siempre dentro de la ley, para recuperar lo que es nuestro y empezar a marcar la cancha y a acercar nuestra vida cotidiana a la promesa de la Constitución. La Constitución nos promete una república democrática con un montón de derechos que es cada vez más difícil gozar. El trabajo para que nuestra vida material esté cercana con eso, tenemos que hacerlo nosotros.
Entonces, me parece que por eso espacios como estos son tan potentes, porque yo creo que la gente, esto lo saben bien los dictadores, ¿no? La gente cuando se junta y empieza a hablar es un problema, porque la gente hablando, convenciéndose, reuniéndose, crea poder, se organiza, compite, toma decisiones, disputa y organiza los modos de vida. Quiero finalizar solamente con por qué a veces a algunos nos obsesiona esto de la deuda. Y voy a citar, no voy a ser original, como no lo fui nunca, por supuesto. Voy a citar a Maurizio Lazzarato, que es un filósofo italiano, que vino a la Argentina hace un par de años, que vieron que a mí por lo menos, no sé vos que sos colega en esto de la ciencia política, me encantan los pensadores italianos porque son pensadores de las crisis. Los tanos como nosotros viven en crisis y los tanos como nosotros piensan la crisis. Entonces a mí me gustan los italianos porque piensan la crisis. De Maquiavelo en adelante son pensadores de las crisis, por eso tienen tanto que ver con nosotros. Lazzarato tiene una tesis maravillosa que yo no voy a desarrollar para no aburrirlos, pero que se llama La lógica del hombre endeudado. ¿Qué significa vivir endeudado? Y vivir endeudado, yo no voy a desarrollar la tesis de Lazzarato, pero básicamente quiere decir que nuestro ámbito de autodeterminación está terriblemente acotado. Marx, que era muy sabio en esto, decía que nadie es libre si tiene que vivir pidiendo permiso. No se puede vivir libre si uno tiene que pedir permiso. Si uno pide permiso para tomar decisiones, si uno no puede mirar a los ojos a alguien porque teme que ese alguien interfiera en nuestra posibilidad de tomar decisiones, entonces no somos libres, vivimos pidiendo permiso. Y la deuda a los países nos hace esto, nos hace vivir pidiendo permiso. Por eso es algo tan grotesco, algo tan duro, algo que parece que está lejano, pero que cuando nos quejamos de los precios, cuando nos quejamos de la cuota de los chicos en el colegio, cuando nos quejamos de las vacaciones, cuando nos quejamos de cambiar el auto, cuando nos quejamos de todo lo que nos quejamos que tiene con la economía, en todo eso, por más pequeño que sea, está la cuestión de la deuda. Y el desafío de espacios como estos es hacerle entender a mi mamá, que cree que esto es muy complejo, hacerle entender que en rigor de verdad, cuando se enoja porque la jubilación es baja, tiene que pensar que eso está linkeado con el sistema de socavar, de acumulación por desposesión, que es de lo que se trata esta fase del capitalismo, ¿no? De acumular, socavando, desposeyendo a todos nosotros de lo que es nuestro, que son los bienes comunes, el fruto de nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No los aburro más. Si quieren, conversamos un ratito. Estoy abierto a que me hagan preguntas. Creo que cumplí con el tiempo. Sí, acá. Igual yo le iba a codear. Vamos a iniciar el tema de... Sí, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con esto que vos, en algún sentido, creo que sos optimista y creo que todos deberíamos serlo. ¿En qué sentido, o digamos, si considerás que a futuro el poder político va a poder instrumentar algunos mecanismos para que el poder económico no avasalle tanto y se pueda avanzar sobre esto de la deuda y pensarla de forma clara y honesta, digamos? No sé si se entiende. Sí, perfecto. Mirá, te voy a conectar con otro italiano. Yo tengo el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Me parece que, esto lo decía Antonio Gramsci, ¿no? Para citar la fuente. Esto depende de nosotros. Esto depende de nosotros. Solamente de nosotros. La verdad que acá no hay misterio. Acá no hay misterio. El tema de la deuda es una cuestión de... Juan Gabriel Toclatián una vez, que es un tipo que a mí me parece brillante, le hicieron una pregunta parecida. Y voy a robar la frase de él. Dijo, esto se va a empezar a arreglar el día que haya una apropiación social del tema. Esto quiere decir el día que nosotros nos hagamos cargo que eso lo tenemos que arreglar nosotros. Hasta que eso no pase, estamos siempre con la lógica del hombre endeudado, esperando que el acreedor sea más benevolente, menos benevolente, tenga mejor humor, mayor humor, pero siempre es una asimetría. Lo loco de esto es que la mayoría no somos acreedores. Los acreedores son poquitos. La mayoría somos deudores que sabemos que algo debemos, pero sabemos que nos quieren cobrar más de lo que debemos. Pero tenemos que tomar la decisión de hacer las cuentas claras. Yo creo que es eso.
Puede ser una crítica, un comentario. Gracias. Algo mencionaste y vos dijiste que muchas veces, por la propia complejidad del tema, que es totalmente a propósito, los mismos funcionarios judiciales no entienden mucho y terminan resolviendo de una manera que favorece al acreedor o al que tiene poder. ¿Ves alguna manera? Yo como economista digo, bueno, los economistas no entendemos nada de derecho y los análisis que hacemos sobre las deudas y lo demás están bastante distanciados también de las posibilidades reales, o, en fin, de la ley, etc. ¿Vos ves de algún modo de sortear este abismo entre lo técnico judicial, lo técnico económico y lo político? Yo lo escribí esto, por eso lo puedo contar. Me parece que hay que bajar el precio a la soberbia que tenemos los abogados, que nos parece que sabemos de todo. Los abogados creemos que sabemos de física, que sabemos de botánica, que sabemos de política, que sabemos de economía, sabemos de todo. ¿Y vos qué sos? Abogado. Entonces puedes dirigir una clínica. Hay abogados que dirigen clínicas. Digamos, hay una soberbia ahí que hay que resolver. Y eso me parece que es el gran déficit que tienen los organismos políticos judiciales en la Argentina. Políticos judiciales hay dos: la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación, que son los que pueden dictar las grandes directrices para formatear, en el buen sentido del término, la burocracia judicial en su conjunto y abrirla primero a los esquemas interdisciplinarios. Primero abrir la puerta y saber que hay que preguntarle a los que saben. Por empezar, eso hay que abrir un poquito las puertas a la justicia, que es bastante hostil al aire fresco. La cultura judicial es muy refractaria al aire fresco, muy refractaria. Eso lo pueden hacer los organismos políticos judiciales, es una decisión. Y después obligarnos a estudiar. Para los que no saben, en la justicia hay mucha gente que estudia y se capacita, ojo, pero la institución da por sentado que un tipo para tener el cargo máximo tiene que tener el título de abogado. Punto. Y da por sentado que ese título alcanza para toda la vida, que no hay que perfeccionarse, que no hay que estudiar más, que no hay que leer un libro. Y las sociedades cambian. Los jueces trabajan con conflictos humanos, se van complejizando, van cambiando, pero los jueces no. Por ahí un tipo se recibió hace 30, 35, 40 años y nunca más tocó un libro. Y no tiene obligación de hacerlo. Entonces eso hace que además uno cuando se a mí me pasa, cuando hay cosas que ignoro, o me refugio en lo poquito que manejo, o soy refractario a la interdisciplina. Entonces me parece que para sortear ese escollo hay que abrir el elefante judicial. Yo recuerdo, y cierro con esto, cuando en el Medacanje había operaciones bastante complejas y el juez Ballestero le pidió a una perito del Cuerpo de Contadores de la Justicia Nacional que por favor le haga un informe con algunos puntos concretos. Y la contadora le dijo que ella no tenía capacidad para analizar eso y que busque otros expertos, porque si soy contadora no soy experta en esto. Fue muy honesta, estuvo muy bien. Entonces el juez empezó a buscar en la justicia y no había. No había. Entonces empezó a pedirle a las universidades, públicas y privadas, que designen un experto en tal cosa y no designaron. Solo apareció el Instituto de Formación de la CTA, con Claudio Lozano ofreciéndose a colaborar con el juez, y la gente del Plan Fénix, en ese entonces Abraham Gack, que era un hombre que tenía un grupo muy interesante de gente en la Facultad de Económicas, creo que trabajaban, y él ofreció algunos colaboradores que lo ayudaron al juez a comprender y a traducir en lenguaje coloquial algunos mecanismos que él no comprendía. Pero me parece que tiene que ver con eso, con que la justicia se haga cargo de ese déficit. Bueno, un comentario por la excelente exposición del fiscal. El tema de la injusticiabilidad del poder es un tema tremendo para nuestra ideología, ¿no? Más que para el saber de los juristas. Creo que los principios monárquicos y papales de que el rey no puede equivocarse, el papa tampoco, de alguna manera se han transliterado al sistema republicano bajo esta forma precisamente de las cuestiones políticas no judiciables, ¿no? Que es una paradoja. Uno dice, bueno, ¿y dónde están estas? Uno busca en la Constitución y no hay ninguna definición de cuestiones políticas no judiciables, ni tampoco los casos. Es una construcción que se ha hecho para que el poder sea impune. Es
En definitiva, es simplemente, yo creo que el que lo expresó con mayor brutalidad, pero enorme franqueza, fue el defensor de Luis XVI, Morrison, que exclama ante el tribunal, defendiendo a Luis XVI, un rey puede y debe reinar o morir, pero nunca será justiciado. Estoy diciendo, esta es la... Sí. Nunca será ajusticiado. Y que me maten, que me lo maten a mí. Pero cuidado, no vayan a hacerle un juicio, porque esto implicaría que es falible, que no es el representante de Dios en la tierra. Y esto se arraiga, ¿no? Y cuesta removerlo, y cuesta también efectivamente esta lucha por la igualdad, porque en definitiva estamos luchando por esa bandera de la igualdad. No digo ya la igualdad en las condiciones materiales de existencia, digo la igualdad ante la ley siquiera, ¿no? Anatole France tenía una frase deliciosa para esto, decía, la ley francesa es igualitaria, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes de París. Bueno, ahí está la igualdad en las condiciones de existencia, pero yo voy por la igualdad ante la ley. Es decir, ¿por qué no va a poder ser ajusticiado un acto que violenta la ley? ¿Por qué decimos que la ley está por encima de los hombres? Y después cuando llega el caso concreto, todos estos organismos internacionales, los que habla Ferraioli, los que conocemos todos nosotros, tienen todos alguna forma de impunidad, de injusticiabilidad. Y esto es absolutamente inadmisible. Es decir, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional no va a poder ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? He leído un ensayo reciente que la Corte Internacional por 2 veces dijo, sí, todo lo que sea un acto jurídico puede ser, así emane del Fondo Monetario Internacional, de competencia de esta Corte. Pero como ellos tienen la impunidad, dicen, será de la competencia, pero no vamos a ir. Así que ustedes júzguenme si quieren en ausencia, pero yo no voy a comparecer ante la Corte Internacional de La Haya. Bueno, contra esto, obviamente, la única lucha es la de la movilización popular. Poner pueblo en la calle, porque, y termino con esto, decía Dominique Lecourt en un ensayo sobre la crisis en el capitalismo, recopilación de Nico Pulanza. Bueno, Dominique Lecourt comienza su trabajo sobre la crisis en la justicia diciendo, el pueblo ante la justicia siempre ha perdido como ante el poder. Bueno, alguna vez tenemos que ganar, sí, así que busquemos por ahí. Es verdad. Yo, a propósito de lo que dice el doctor Balcesat, bueno, ustedes si no leyeron el libro de Alejandro y de Noemí van a ver cómo la ley protege al Fondo Monetario y van a ver cómo se transformó el Fondo Monetario, ¿no? Cómo se desplazó de ser un lugar que fue pensado para que los desequilibrios entre los países no generaran crisis económicas muy fuertes, se transformó casi en un brazo político de un gendarme mundial, básicamente. Y lo hizo al amparo de la ley. Pero le quiero contar un caso que en Argentina, que hay cosas que después no las trabajamos, pero después de la crisis del 2001, ¿se acuerdan del corralito y todo eso? Hubo un señor, un jubilado, que era abogado y planteó un caso ante la Justicia Civil y Comercial Federal diciendo, yo quiero que los funcionarios públicos que administraron los recursos argentinos en materia de deuda rindan cuentas, quiero que me indemnicen a mí porque yo cobro menos jubilación porque estos tipos malversaron mis caudales públicos. Dicho sea de paso, el Estado nuestro jamás inició los juicios de responsabilidad patrimonial contra los funcionarios públicos que comprometieron por lo menos abusivamente los intereses del patrimonio nacional. No lo hicieron nunca, pese a que tuvieron pedidos concretos. Pero este señor jubilado hizo el juicio. Va a primera instancia y el juez le dice, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene razón. Pero hay un problema que se llama legitimidad, quiere decir que algunos juicios no los puede iniciar cualquiera, hay que tener algunas características especiales. Le dice, mire, usted está bien rumbeado, pero usted no tiene esas características necesarias para ejercer el juicio. Porque no va, se habla con la gente que tiene esas características y lo hacen otra vez. Le dice el juez, le hace un guiño. El jubilado, no, apela. No puede ser, yo soy porque yo trabajé toda la vida, yo aporté y mi plata que tenía que estar acá, se fue para acá. ¿Por dónde se fue? Se fue porque estos señores hicieron tal y tal cosa. Cuando las personas
se enojan con un fallo, pueden pedir que otros jueces lo revisen. Eso se llama apelación. Va a otro tribunal que esté integrado por 3 personas. Y supone que 3 personas, 3 personas son 6 ojos, se dan cuenta que no soy bueno en matemáticas, 6 ojos son más que 2. Entonces 2 jueces dicen, no, usted está bien rumbeado, pero no tiene las características para hacer este juicio, pero por ahí tiene razón. Una tercera persona, que era una jueza, la jueza Pérez Pardo, dice, no, este señor tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Y hace toda una construcción y dice, el juicio hay que hacerlo y los funcionarios, el ministro de Economía y el secretario de Finanzas, tienen que venir aquí, someterse a este juicio, dar explicaciones y probar que no tiene ningún tipo de vínculo con la desgracia de este señor que aportó pensando en que iba a percibir tanta jubilación y ahora tiene esto que es tan magro. Digamos, hay un montón de endijas que están ahí inarticuladas, en grado molecular, que lo que falta es por ahí alguien que los pueda poner en movimiento todos juntos y no es una revolución social lo que estoy planteando, sino simplemente aplicar la ley, como decía el doctor César, ¿no? No hablo de condiciones materiales de existencia, la lucha entre la libertad y la igualdad, qué relación tienen, si se puede ser libre, si uno no es si no tiene resueltas sus condiciones de vida. Esa discusión es magnífica, me apasiona, pero hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo notoriamente menor. Quiere decir que al menos la ley se aplique de manera pareja. Y hay algunos comportamientos que están como sustraídos. Y un poco la historia de la deuda es esto, ¿no? Es la historia de la sustracción, de la soberanía nacional, de un montón de cosas que afectan a la soberanía, pero que por razones que estamos conversando, el Estado decide no ejercer su soberanía sobre esos aspectos. Y el jubilado perdió el juicio. Una pequeña aclaración. Gracias. El Fondo Monetario no es que tienen impunidad, tienen inmunidad. No, claro, ya sé, pero no se les puede atacar por lo que hagan. Bueno, hay una convención internacional. Así es. Entonces, pueden destruir cualquier cosa y no tienen más ninguna responsabilidad. No rinden cuentas. Perdón. Yo ahora no vine preparado para eso, pero en el derecho argentino, el Código Civil, tenía 2 artículos que lo suprimieron hace unos 15 años, que es hechos ilícitos que no son delitos. Ahí estaba la responsabilidad del hombre público que la suprimieron. Eso habría que estudiar. Yo lo estudié bastante, pero ahora no me acuerdo porque... Pero está en una ley complementaria. Lo mandaron a las provincias, a un hecho provincial, local, hicieron todo un mecanismo. Usted conoce mejor. No, la historia es esta. En el código, en el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, el Estado era regulado por el Código en todo lo que refiriera, por ejemplo, a los arbitrajes internacionales. Y en estas previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación, el arbitraje es irrevisible por los jueces de la Nación. Es decir, otro tramo de entrega de nuestra soberanía jurisdiccional, que es jurisdiccional y legislativa, porque ese mismo código dice que las partes, por la autonomía de la voluntad, pueden sujetarse a cualquier ley y cualquier jurisdicción, a elección. Claro, la elección, ¿quién la hace? El más fuerte. Bueno, impugnamos esto. Bueno, ¿cuál fue la resolución? Mita y mita. Se sacó al Estado, del sujeto comprendido por el Código Civil y Comercial de la Nación, y se dictó una ley de responsabilidad del Estado, pero esa ley de irresponsabilidad abarca nada más que los hechos o la responsabilidad extracontractual, para decirlo de una sola manera. Pero la responsabilidad contractual, que es donde están todos estos merengues de la deuda externa, etcétera, de la fuga de capitales también, sobre esa no hay ninguna regulación. ¿Y qué va a aplicar el juez? Y va a aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, estamos en la misma.
Es decir, en definitiva, Vélez Sarsfield era un patriota nacionalista frente a este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que tenemos que tener claro es que todo esto son leyes. ¿Y saben cómo se cambia una ley por otra ley? Digamos, es una cuestión de mayorías. Esto es lo maravilloso que tiene la República Democrática, que es una cuestión de mayorías. El que tiene capacidad de construir mayorías tiene el partido casi ganado. Ahora, el tema es que y esto es la locura este es el trabajo magnífico, es el sublime objeto de la ideología, como dice Zizek, ¿no? Que hay un pequeño sector que se beneficia a expensas de una gran mayoría que lo sufre, pero sin embargo la mayoría no logra ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas básicas para modificar esas cosas que le hacen tan mal y que le afectan tanto la vida. Por eso espacios como estos, yo insisto, tienen la particularidad que nos permiten conversar. Y la interlocución es fantástica, porque uno cuando habla con los demás perfecciona las propias cosas que está pensando, las va cambiando, y es el primer paso para tratar de salir de esos atolladeros en los que vivimos pidiendo permiso. Te quería primero agradecer la excelente exposición, Clarita, y agregar 3 cosas que me parecen significativas. Cuando vos hablás esto de estos espacios y de tratar de hacer estas cosas, para mí un ejemplo concreto fue el que hizo el presidente del Ecuador. El presidente del Ecuador, cuando asumió y creó una comisión de investigación de la deuda para decir vamos a pagar lo que corresponda, no lo hizo porque se iluminó, sino porque durante años organizaciones de la sociedad civil se reunían, debatían y decían no es posible que un país saqueado durante décadas siga pagando la deuda. Entonces lo impulsaron a hacer algo que tuvo consecuencias. Por otro lado, yo me acordaba cuando hablaban de esto de la decisión de las decisiones políticas, de la judicialización de las decisiones políticas, y hay un libro de Germán Vidal Campos que lo analizó minuciosamente, diciendo todo acto que lesione a un ciudadano es judiciable. No puede ser que el Estado se aparte de eso. Y cuando hablaba de la captura, me acordé de algo, que bueno, vos también lo conocés minuciosamente, que me asombró. Cuando Roque Fernández era ministro de Economía durante la gestión de Menem, él denunció que el Banco Central había perdido entre 1982 y 1992 alrededor de 62.000 millones de dólares. ¿Y quiénes eran los beneficiarios? Los mismos de siempre. Y esto tiene que ver con la captura del Estado. Entonces Menem crea una comisión investigadora a través de un decreto que estaba integrada por el Procurador General de la Nación, el doctor Oscar Roger, por el subsecretario de Justicia, César Arias, y por el procurador, el fiscal de investigaciones administrativas, Ricardo Molinas. Hacen la investigación y llegan a la conclusión de que no eran 62.000 millones de dólares lo que se había perdido, sino 116.000 millones. ¿Qué pasa con esos resultados de la investigación? Desaparecen, se archivan y nadie sabe qué pasó. Hasta que en el Juzgado Federal número 2, el secretario del juzgado empieza a buscar dónde fue esa investigación, qué pasó. Y empiezan a librar oficios al Ministerio del Interior, y nadie lo encontraba. Hasta que finalmente un funcionario dijo, acá en la Fiscalía tenemos esta copia, la presentó al tribunal, el tribunal la agregó y ahí quedó, o sea, la captura. Y otra cosa que me impresionó es que en el medio del juicio de la deuda se produjo una denuncia por infracción a la ley penal cambiaria, donde los infractores eran más de 20.000 entre particulares y empresas. La causa cae en un juzgado en lo penal económico, el doctor García Reynoso. Entonces, la fiscal de la causa, la doctora Fátima Ruiz López, pide al Banco Central que informe cuántos sumarios han hecho. Y el Banco Central contesta que hicieron 36 sumarios. La fiscal cree que le están tomando el pelo. ¿Cómo sobre 20.000 infracciones había 36 sumarios? Y el Banco Central le informa que era lo que se había hecho. El juez
dicta una resolución, se declara incompetente y dice que eso tiene que ver con la deuda, se lava las manos y dice, claro, en la Argentina se han suprimido todos los organismos de control, en consecuencia, estos son los resultados de lo que pasa, ¿no? Es la captura de ciertos estamentos por parte de estos poderes. Es clave, estimados, pensar en la rendición de cuentas. Todo parece una pavada, seguramente es una pavada, pero no es tan pavada. Es una pavada un poco menos pavada. En cualquier actividad nosotros trabajamos, tenemos trabajos y hay pautas que tenemos que cumplir. Ir a trabajar, cumplir horario, producir algunas cosas, trabajar con plazos. Y si eso no pasa, hay algún costo. Y si uno lo hace muy bien, por ahí hay algún premio, un ascenso. Nuestro Estado ha desarticulado todos los mecanismos de control. Cuando me dicen, ¿por qué los jueces tardan una causa, tienen 20 años parada? Porque pueden. Porque pueden. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? No pasa nada porque además, no pasa nada porque no hay forma, nadie pensó, o en el ámbito judicial, por ejemplo, nadie pensó qué hacen los jueces en el día a día. Hay mecanismos para ponerlos y para sacarlos, pero no para controlar en el día a día. Un ejemplo, el Banco Central. La semana pasada nosotros recibimos unas denuncias del Banco Central que decía, detectamos un montón de billetes de dólares falsos. Tienen la misma matriz, o sea, hay un tipo que está falsificando y es la misma persona. Está en la Argentina. Entonces empezamos a pedir los informes y el Banco Central había detectado eso en el año 2012. Hizo la denuncia en el 2022. Entonces la jueza, con buen criterio, le pide al abogado, mire, ¿por qué no me comunica con la persona que hizo este trabajo y dice que me venga a visitar porque le quiero hacer unas preguntas? ¿Qué pasó? ¿Cómo? 2012, 2022. Y bueno, dice, no, lo que pasa que, bueno, funciona así porque da una explicación. Bueno, lo concreto es que, imagínense si en el 2012 sabíamos que había 15 billetes de 100 dólares que habían sido falsificados, sabíamos que eran en el país y tenemos algunas pautas para ir urgente a la policía a buscar esos falsificadores, tardamos tanto tiempo en judicializar eso, imagínense ustedes lo que es la cuestión de la deuda. Y esto no tiene que ver con que el presidente del Banco Central es bueno, es malo. Quiere decir que las cosas pasan porque pueden pasar y no pasa nada. No pasa nada. Porque tenemos una premisa que da por sentado que todos los que somos funcionarios vamos a ser leales con la Constitución. Y hay desleales, pícaros y vagos. Eso requiere que tiene que haber un plan B. El plan A es para los buenos, pero tiene que haber un plan B para los que no son tan buenos y un plan C para los que son malos. Hasta que no tengamos eso, estamos condenados a que los esfuerzos de las buenas personas nos den buenos frutos. Pero los hombres, como decía John Madison, no son ángeles. No son ángeles. Entonces, siempre que administramos cosas que no son nuestras, como las cosas comunes, la deuda es algo común a todos nosotros, no podemos pensar en que eso puede funcionar razonablemente bien si las personas que tienen que trabajar con esos insumos no saben que va a haber mecanismos institucionales e incentivos institucionales para castigarlos si se portan mal y también para premiarlos si se portan bien. Y eso, la única forma que tenemos de solucionarlo es si nosotros tenemos que ser como tábanos. Hay pocas cosas tan molestas como un tábano, ¿no? Los tábanos son horrorosos, nos pican, nos pican, nos pican. Si vamos acá a tomar un café y hay tábanos en el campus, nos vamos porque si no tenemos soft nos morimos. Bueno, el trabajo del ciudadano a veces es ser el tábano del diputado, del senador, del ministro, del juez, del fiscal, del concejal y el quien sea. Porque en definitiva esos tipos tienen en sus manos cosas que son nuestras. Bueno. Cerramos entonces esta primera conferencia. Acá tenemos una gran impunidad para pocos poderosos y una injusticia para muchos, así que nos queda hacer docencia, seguir investigando, haciendo interdisciplina, porque si no vamos a vivir de esta manera, con esta cultura judicial y esta captura del Estado sumamente disciplinador. Así que bueno, cerramos. Gracias.